Ministerio Internacional a las Naciones. Jesús viene pronto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ministerio Internacional a las Naciones. Jesús viene pronto. Imagina que una noche estás leyendo la Biblia tranquilo y de repente descubrís algo que nadie te había contado, que en el Antiguo Testamento no había un solo diezmo, sino tres diezmos diferentes, con propósitos distintos, ritmos distintos, destinatarios distintos. Los 3 diezmos en la Biblia. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Imagina a Elías, un campesino israelita. Sus manos están llenas de tierra. Su ropa huele a trigo recién cortado. Acaba de terminar la cosecha. Frente a él hay montones de grano, odres de vino, aceite, corderos balando en el corral. Es tiempo de diezmar. Pero lo que él entiende por diezmo no es lo mismo que se predica hoy desde muchos púlpitos. El primer diezmo que separa Elías es el diezmo levítico. Él toma el 10% de todo lo que la tierra produjo ese año: grano, vino, aceite, corderos. No junta billetes, junta alimento. Porque Dios había dicho en Números 18 que todos los diezmos eran herencia de los levitas. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví no recibió tierras cuando se repartió Canaán. No tenía campos, ni viñedos, ni rebaños propios. Su trabajo era servir en el tabernáculo, enseñar la ley, custodiar lo sagrado. Mientras las otras tribus sembraban, ellos servían. Y Dios quiso que nadie quedara desamparado. Así que Elías lleva ese 10% a los levitas de su región. De lo que ellos reciben, entregan otro 10% a los sacerdotes descendientes de Aarón. Es el famoso diezmo del diezmo. Todo el sistema está pensado para sostener a quienes viven del servicio al santuario. Pero fíjate en un detalle clave. Este diezmo era totalmente agrícola. Trigo, vino, aceite, animales. Si vivías de la tierra, diezmas. Si eras carpintero, pescador, herrero o comerciante, no. El diezmo levítico no se aplicaba a todos los oficios, ni a todo tipo de ingreso. No era un impuesto universal sobre el dinero. Era una forma de redistribuir el producto de la tierra entre quienes no tenían tierra. Ahora salimos un momento de la escena antigua y volvemos a hoy. ¿Cuántas veces escuchaste que la Biblia enseña que todo cristiano tiene que dar el 10% de su salario? Suena parecido, pero no es exactamente lo que Dios mandó a Israel, y eso es solo el comienzo. Nuestro amigo Elías no termina ahí. Después de separar el primer diezmo para los levitas, aparta otro 10%. Es el segundo tipo de diezmo, el diezmo festivo. Este no lo entrega para que desaparezca en una caja. Este lo va a disfrutar él mismo con su familia, pero de una forma muy particular. Dios había mandado en Deuteronomio 14 que ese segundo diezmo se use para comer y celebrar delante del Señor en el lugar que Él escogiera, es decir, Jerusalén. 3 veces al año, en Pascua, Pentecostés y tabernáculos, las familias viajaban a la ciudad santa. Imagina a Elías subiendo el camino con su esposa, sus hijos, los animales, el grano,
el vino. Y si vivía lejos, podía vender todo eso en su ciudad, llevar el dinero y en Jerusalén comprar lo que quisiera: bueyes, ovejas, vino, sidra, para celebrar. Dios ordenó un diezmo para fiesta, para enseñar al pueblo a temerlo, sí, pero también para disfrutar en su presencia, para que la fe no fuera solo sacrificio y trabajo, sino también alegría, descanso, familia reunida, adoración gozosa. Y en esas mesas llenas también se sentaban los levitas, invitados a participar de la celebración. Ahora pensá, ¿alguna vez escuchaste un sermón que te dijera que, bíblicamente, había un diezmo obligatorio que era para que vos y tu familia celebren, coman bien y se alegren delante de Dios? Este diezmo no funcionaba para sostener estructuras ni edificios. Funcionaba para que el pueblo experimentara alegría santa. Es lógico que casi nadie lo predique hoy. No conviene a un sistema que depende de que todo vaya hacia arriba y nada vuelva a las manos del pueblo. Pero todavía falta un tercer diezmo. Cada 3 años, Elías hace algo diferente. En lugar de llevar ese 10% a Jerusalén o a los levitas, lo guarda en su propia ciudad, y no para él. Ese año, todo ese diezmo está reservado para 4 grupos: el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Es el diezmo de los pobres. Imagina las calles del pueblo. Viudas que muchas veces no saben cómo van a comer. Niños huérfanos que dependen de la caridad. Inmigrantes sin tierra ni familia. Levitas sin herencia. Ese año, gracias a ese diezmo, comen hasta saciarse. No hay trámites, no hay comisiones, no hay estructuras gigantes. Es ayuda directa, local, ordenada por Dios. Y el israelita, después de distribuirlo, se presenta ante el Señor y declara que no se quedó con lo que pertenecía a los vulnerables. Si sumamos todo, el sistema bíblico completo de diezmos era más o menos así. En el año 1 y 2, 10% para levitas, 10% para fiestas, 20%. En el año 3, 10% para levitas, 10% para fiestas, 10% para pobres, 30%. Promediado, alrededor de 23%. Y de todo eso, solo una parte sostenía directamente el culto. Otra parte era para alegría de las familias y otra para los más necesitados. Ahora volvamos a nuestra realidad. La mayoría de las iglesias que hablan de diezmo hoy toman solo el primer tipo. Lo convierten en dinero, lo aplican a todo tipo de ingreso y lo presentan como norma intocable para todo cristiano. El segundo y el tercero casi nunca aparecen. No se explica que la Biblia distingue claramente entre diezmo levítico, diezmo festivo y diezmo para los pobres. No se dice que, si uno quisiera aplicar literalmente el sistema antiguo, tendría que hablar de algo muy diferente a el 10% de tu sueldo para la iglesia. ¿Significa esto que Dios no quiere que sostengamos a los que sirven, ni que seamos generosos, ni que ayudemos a los pobres? Tercer diezmo o diezmo de justicia era recolectado los años 3 y 6, o sea que como todos los años se recolectaban 2 diezmos, pero en los años tercero y sexto el segundo diezmo no era para las festividades, sino para los necesitados. Este diezmo era dado para las viudas, huérfanos y extranjeros que lo necesitaran, para que juntos pudieran también gozar de la bendición que Yahvé daba a su pueblo. Por eso es que nuestra porción habla de 3 diezmos diferentes. Y eso explica la posible confusión que el texto de la Torá puede provocar a aquellas personas que desconocen esta parte de la Torá oral. Y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad,
estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado a ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Comúnmente se conoce solo el diezmo que se le daba al levita, pero Yahvé instruyó al pueblo de Israel con respecto a 3 diezmos. Pero esta instrucción no está en la Torá, escrita sino oral. Ahora bien, sin esa instrucción oral no es posible entender los pasajes anteriormente señalados. El pueblo de Israel aportaba todos los años 2 diezmos. El pueblo vivía en un régimen de 7 años, conocido como Shemitah. El 7º año es un año de reposo. El primer diezmo es que se daba al levita. Nos referimos a que uno de los 2 diezmos que se aguardaban todos los años era del levita, conocido como el primer diezmo. Ese diezmo era dado íntegramente al levita sin falta alguna, ya que él no tiene herencia contigo y su herencia es Yahvé. Por eso él les da sus diezmos que los israelitas les entregan a Yahvé. Segundo diezmo o diezmo de las fiestas. Este diezmo era para todo aquel que en Israel pudiera gozar de las fiestas de Yahvé, que ordenan en su Torá. Cuando el templo estaba en Jerusalén, como mínimo en las 3 fiestas de peregrinación, cada israelita debía viajar al templo y festejar allí esas 3 festividades: Pesad, Shavuot y Sukkot. Para sufragar todos los gastos de cada festividad e inclusive las ofrendas ordenadas para cada festividad, es que se apartara un diezmo, el segundo diezmo o diezmo de las festividades. Cuando este diezmo era muy grande como para llevarlo a Jerusalén, se podía vender en algún lugar de residencia, y cuando se llegaba a la ciudad santa, se podía comprar con ella lo que se quisiera: comida, ganado, vino, etc., y gozar allí de las fiestas con ese diezmo. Como se vivía conforme al Shemitah, semana de años, ese segundo diezmo de la festividad recolectaba 5 de los 7 años del Shemitah. Con esos 5 diezmos anuales se celebraban las festividades de los 7 años. Este diezmo es como un ahorro para las celebraciones de las santas convocaciones, el año 3 y el año 6 del Shemitah, para un ciclo de 7 años. Este diezmo no era recolectado. Hay 3 diezmos que están mencionados en la Biblia. El primer diezmo se llama el diezmo de Yahweh. Se les daba el 10% para los levitas, porque no se les dio herencia en la distribución de la tierra. El primer diezmo es exclusivo para la tribu de Leví, solo para los levitas. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero el Nuevo Testamento da un giro enorme. Cuando Jesús muere y resucita, el templo deja de ser el centro. El velo se rasga, el sacerdocio levítico se cumple y se cierra. La carta a los Hebreos dice que, cambiado el sacerdocio,
hay cambio de ley. Ya no vivimos bajo el antiguo sistema de 3 diezmos agrícolas ligados a Leví y al templo de Jerusalén. En la iglesia primitiva vemos algo distinto. No leemos a Pablo diciendo, cada uno de ustedes traiga el diezmo al alfolí. Lo que vemos es algo más radical. Creyentes que venden propiedades para ayudar a hermanos necesitados, comunidades que se aseguran de que no haya ningún pobre entre ellos, ofrendas voluntarias que nacen del corazón, no de una cuota fija. Odio pagar suscripciones anuales por software CAD. Prueba ZW CAD. Pablo enseña un principio muy diferente. Cada uno dé como decidió en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. No fija un porcentaje, fija una actitud. No impone una ley aritmética. Habla de generosidad, guiada por el Espíritu, en conciencia, según las posibilidades reales de cada uno, priorizando siempre la familia y a los más necesitados. Entonces llega la pregunta incómoda pero necesaria. Si Cristo nos hizo libres de la ley antigua, si ya no estamos bajo maldición de textos como Malaquías 3, ¿por qué tantos cristianos siguen viviendo la ofrenda desde el miedo, como si Dios fuera a castigarlos si no llegan al 10% exacto? ¿Por qué se ha usado un pasaje que fue dirigido a sacerdotes levíticos corruptos para presionar a creyentes sinceros del siglo XXI? Cuando miramos el cuadro completo, el mensaje cambia. Dios no es un recaudador que lleva un registro frío de porcentajes. Es un Padre que nos enseña a vivir la generosidad desde la verdad. En el Antiguo Testamento, estableció 3 tipos de diezmo para sostener levitas, para celebrar en su presencia y para cuidar a los pobres. En el Nuevo Testamento nos llama a ir más allá, a dar no por obligación, sino por amor, no para mantener estructuras, sino para servir personas, no por miedo a la maldición, sino por gratitud a la cruz. Tal vez lo que Dios quiere hoy no es que discutas si el número correcto es 10, 20 o 23%, sino que te preguntes otra cosa. ¿Cómo estoy usando lo que Él me confió? ¿Estoy sosteniendo la misión del Evangelio, ayudando a los pobres, apoyando a quienes sirven de verdad, cuidando a mi familia? ¿O simplemente estoy cumpliendo una regla que me dijeron, sin entender el corazón de Dios? Conocer la verdad sobre los 3 diezmos no es una excusa para la avaricia. Es una invitación a una generosidad más honesta y más libre. A dejar de dar por costumbre o por miedo y empezar a dar porque comprendemos quién es Dios y qué hizo por nosotros. Él se entregó por completo, y cuando esa realidad nos toca de verdad, ya no preguntamos, ¿cuál es el mínimo que tengo que dar?, sino, Señor, ¿cómo querés que administre todo lo que me diste? Si este tema te sacudió un poco, quédate tranquilo, no es para que te sientas culpable, sino para que empieces a caminar con más luz. En el video completo vamos a profundizar mucho más. Veremos textos clave, aclararemos dudas sobre Malaquías, hablaremos de cómo dar de manera práctica y bíblica hoy. Pero lo más importante es esto. Jesús no vino a atarte a un porcentaje, vino a hacerte libre para amar y para dar de verdad. Ministerio Internacional a las Naciones. Jesús viene pronto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ministerio Internacional a las Naciones. Jesús viene pronto.